Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Estamos en este programa que forma parte de la serie que hemos realizado en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, pues agradecemos a la Universidad de Chicago que nos permite estar en este espacio, que es la oficina, una de las oficinas del director de la Facultad de Historia de este lugar y director del Centro Katz de Estudios Mexicanos, que es Emilio Curi, profesor de esta Universidad de Chicago también. Emilio, gracias por estar aquí en este programa, bienvenido. Gracias porque nos recibes en tu oficina. Gracias a ti, Carmen, ha sido un gusto tenerte de visita y poder compartir tus puntos de vista, no solo con nosotros en la universidad, sino con la comunidad mexicana de Chicago. Gracias, Emilio. Bueno, pues tenemos oportunidad de hablar contigo para este programa y me gustaría mucho que retomáramos parte de lo que han sido estas charlas en la universidad sobre México, sobre el análisis que se hace en México desde este espacio. Recordábamos el encuentro que se realizó en este mismo lugar hace algunos años, en 2004, cuando el Centro Katz, que estaba recién nacido, en homenaje a este gran historiador que todos queremos, Friedrich Katz, ese Centro Katz que hoy tú diriges, organizó hace esos años un encuentro, pues en el momento donde México estaba, digámoslo así, estrenando o casi estrenando la alternancia política en 2004. Han pasado todos estos años. Es necesario un balance, una reflexión crítica de lo que le ha pasado a la transición política mexicana. Un hombre como tú, que tiene tanto contacto con esta realidad mexicana en términos de estudio, ¿qué podrías decir de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de si terminamos o no la transición, de si estamos en ella todavía, de qué pasa con la democracia en México? Bueno, yo creo que ha sido un periodo lleno de muchas paradojas. En 2004, cuando nos reunimos acá con una lista muy prominente de políticos, intelectuales, miembros de la sociedad civil mexicana, había todavía cierto aire de esperanza, de posibilidad, de apertura, de aquello que llamábamos y seguimos llamando la transición, pero ya a 11 años de distancia, casi 12 van a ser dentro de poco, las cosas se ven un poco más complicadas y quizás, al menos al corto plazo, menos positivas, ¿no? Como historiador, nosotros pues no predecimos el futuro, pero analizamos el pasado. Yo creo que ya se ven ciertas cosas mucho más claras de lo que se veían en el 2000 o 2001. Sin duda, la alternancia con la llegada de Vicente Fox a la presidencia presentó una serie de posibilidades, de oportunidades que yo creo que en su mayoría fueron lamentablemente desaprovechadas, ¿no? No era una tabula rasa de ninguna manera, no era un nuevo comienzo, no era, digamos, este nuevo amanecer de una revolución, como era una transición. Pero había aromas fundacionales, sí, aspiraciones fundacionales, yo de rediseñar al Estado mexicano. Sí, yo creo que ahí hubo varias oportunidades. Había que analizarlo con más detalle, pero en el primer año, los primeros 18 meses, para dar algún tipo de golpe que marcara una distancia clara con ciertas prácticas y ciertos arreglos del pasado. Puedo pensar en un par de ellas porque creo que son fundamentales. Una de ellas que no se tocó, pero creo que se pudo haber tocado, o que al menos la oportunidad existía, tenía que ver con la relación estrecha que tú conoces también entre los medios y el poder, ¿no? Yo creo que todos podemos decir sin mayor dificultad hoy en día, digamos, que el PRI funcionó con gran efectividad en muchos sentidos gracias al apoyo a la simbiosis con el monopolio de Televisa, ¿no? Y que la transición, incluso a la alternancia, se dio con más dificultad precisamente un poco por la dificultad de abrir ese espacio. Yo siento que los primeros 18 meses el gobierno mexicano tenía la oportunidad de poner ese asunto sobre la mesa y promover una serie de políticas que hubieran tenido un gran apoyo popular para abrir esos espacios. Y optó por no hacerlo. O sea, tú ves en el escenario de lo que no fue, sí, tú dices, para que la transición mexicana hubiera tenido un destino distinto al que hoy estamos analizando, un paso definitivo respecto al monopolio o duopolio televisivo, yo decía, clave.
tenía que ser. Yo creo que sin él, y lo hemos visto... ¿Qué efectos hubiera tenido? Supongamos que hubiera ocurrido lo que no sucedió. Bueno, los contrafactuales siempre son complicados, ¿no? Pero yo creo que son muy útiles para pensar. Exacto. ¿No? Yo creo que había un gran entusiasmo, optimismo popular en el 2000, y no solo de parte de aquellos que votaron por Vicente Fox, sino de una gran franja de la población que, independientemente de si apoyaran a Fox o no, sentían que este era un nuevo comienzo, y habría habido un apoyo popular para que el gobierno procurara por medios legales romper el monopolio de Televisa, romper la relación tan estrecha entre el Estado y ese medio monopólico de comunicaciones, que tiene mucho poder, lo tenía y lo sigue teniendo, no hay duda. Que hubiera habido oposición, tampoco. Pero yo creo que hay momentos históricos, ese era uno de ellos, en los cuales cualquier presidente, Vicente Fox, hubiera podido contar con un apoyo multitudinario y masivo si así hubiera sido requerido, ¿no? Y esos son los momentos de transición en que las figuras, los personajes inciden, ¿no? Aún en una historia que no vamos a reducir nunca a los individuos y a sus peculiaridades, los individuos importan. Y en ese momento yo creo que hubiera habido un gran apoyo popular si un presidente dice, vamos a abrir este espacio, vamos a romper esta relación, que todos sabíamos y sabemos y se ha vuelto a comprobar con el tiempo, era fundamental. Claro, el Estado optó en vez de forjar su propia alianza con Televisa y luego la creación de la segunda cadena y demás, y los resultados los hemos visto. Y Televisa pues tiene un papel, lo sigue teniendo, muy importante, simbólico, incluso en este espacio de competencia, pues por los arraigos tan profundos que tiene y que fueron los que la vieron crecer con la red de poder político en México. El otro área que valdría la pena mencionar también porque el tiempo nos ha mostrado cuán fundamental es y cuán esencial es hoy día para los retos que enfrenta México, es el asunto de la procuración de justicia, ¿no? Donde pues la guerra contra el narcotráfico, la violencia, los asesinatos, las desapariciones, lo que hemos visto en los últimos 10 años y más, han demostrado ampliamente que el problema de la impunidad, el problema de la incapacidad institucional para procurar justicia a cualquier nivel prácticamente, es lo que debilita fundamentalmente al Estado mexicano. En ese momento había también una oportunidad, mucho más abierta que la que habría hoy en día, para plantear ese como una de las prioridades de un Estado que quiere refundarse, ¿no? Que quiere darle a la ciudadanía una certeza de que va por un camino diferente. Tampoco se hizo, no se enfrentó, sabemos que los obstáculos son muy grandes, son todavía mayores hoy en día, pero también hemos visto las consecuencias de dejar eso a un lado. No era un periodo de transición totalmente abierto, podríamos hablar, si quieres, de otra serie de áreas en las cuales las posibilidades eran mucho más limitadas. Déjame, Emilio, para retomar este hilo de la conversación, hacer una pausa y volvemos con ello precisamente. Un instante. Bueno, regresamos en esta conversación con Emilio Curi, aquí desde la Universidad de Chicago, y en este análisis que está haciendo Emilio precisamente de este periodo, llamémosle transición, que le hemos llamado transición por la democracia en México. Has hecho un análisis, Emilio, has puesto condiciones que pudieron haberse dado en el arranque de la alternancia política a la llegada de Vicente Fox en el año 2000 y que no sucedieron. En el imaginario de lo que no fue, bueno, pues se puede dar un análisis como el que acabas de hacer hace un momento. ¿Consideraste el tema de la relación histórica entre los poderes mediáticos concentrados y el poder político? Hiciste una reflexión sobre el tema del sistema de justicia y la procuración de justicia en México, asunto que también sigue pendiente. Y dices, hay otros elementos que se pueden agregar a la mesa cuando de analizar la transición mexicana y la democracia en México hoy. ¿Cuáles más agregarías? Bueno, yo creo que una excepción notable a esta gama de posibilidades que se presentó brevemente en ese momento tiene que ver con el rubro de la política económica. Ahí en México no hubo alternancia y no la ha habido, ¿no? Hubo una fundamental continuidad, no solo en cuanto a las políticas económicas y fiscales del Estado mexicano
durante la presidencia de Cedillo y luego Fox, Calderón y ahora Peña Nieto, sino incluso en gran medida una continuidad incluso en las propias, del propio personal, digamos. Yo creo que, y en ese sentido, ahí no hubo un espacio, muy abiertamente se especificó, en el cual los gobiernos de la alternancia iban a procurar una política diferente. Siguieron las mismas personas, siguieron las mismas políticas, y lo interesante ahí, para notar las limitantes, es también que eso nos da una indicación, yo diría, habría que explorarlo, muy importante, de por qué justamente no se dieron los otros cambios que yo sí pienso que hubieran sido posibles y que el tiempo nos ha dicho que eran muy necesarios. Ahora, Emilio, estamos, déjame dar un brinco a la actualidad, a este 2016, porque efectivamente cuando se habla de la democracia en México es obligado pensar en las cosas que se han hecho en los últimos años y en cosas que hoy se viven descarnadamente. Hoy, si nos atenemos, por ejemplo, a las encuestas internacionales, el Latinobarómetro, que nos indica que México está por primera vez en el último lugar de descontento de la sociedad mexicana respecto al estado de su democracia. No es que hayamos calificado muy bien en otras mediciones, pero nunca había estado México en el último lugar como está en la medición del año pasado. Hay indicadores de un agotamiento, de un hartazgo, de algo que implica la idea de que tiene que suceder alguna situación que permita cambiar el estado de cosas hoy en México, en materia de derechos humanos, en materia de procuración e impartición de justicia, en materia de libertad de expresión, en fin, los ingredientes propios de una democracia. Emilio Curi, como director de este Centro Katz y como estudioso de la historia y de México, ¿cuál es tu mirada del México de hoy, del estado de la democracia en México hoy? Yo creo que hay áreas en las que afortunadamente hemos visto más apertura y mejorías, pero en general efectivamente hay un sentido muy profundo de frustración, de agotamiento, de posibilidades incumplidas, y eso hace que, como esas encuestas muestran, la gente empiece a cuestionar un poco si estas posibilidades alguna vez verdaderamente existieron. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tiene que ver un poco en cómo uno mira lo que fue el 2000. En ese momento, y con mucha razón, pues fue un momento histórico de triunfo muy importante por la historia de buena parte del siglo XX. Se hablaba de esa transición a la democracia. La transición es una palabra complicada porque a veces, si no se trata con cuidado, implica cierta teleología, como que es un movimiento de A a B y bueno, transitas de un lado a otro, del autoritarismo a la democracia. Pero aquí no queda claro esto de que sea un camino obligado o un camino muy claro. Hay otra manera de ver el 2000 que a mí me parecía entonces y me parece ahora todavía más claramente útil, que es que el 2000 es por un lado un triunfo de una alternancia, un triunfo de un movimiento social hacia un cambio, pero también es un colapso. Es el momento en que se manifiesta políticamente lo que había sido ya un colapso institucional de otras áreas de la vida política y social y económica mexicana. Y si lo ves como un colapso, entonces la tarea del 2000 era empezar a construir instituciones que ya habían dejado de funcionar, que no correspondían a esos tiempos o que nunca habían funcionado bien. La tarea se ve desde ese punto de vista como mucho más grande, mucho más compleja, ¿no? Y en efecto eso es lo que estamos viendo, que México está en un camino difícil, lento, pero muy importante para construir. Digamos, tomemos por ejemplo la procuración de justicia. No es que en México existiera un sistema más o menos eficaz de procuración de justicia en los años dorados del PRI y que luego eso se haya perdido y ahora habrá que recuperarlo. Nunca lo hubo. Podríamos debatir sobre los grados de impunidad, sobre la efectividad mayor o menor de las policías, pero el defecto es ese. El reto de México es construir una cosa que en efecto nunca tuvo, ¿no? Y eso hay que verlo de esa manera. Entonces, y lo interesante es cómo el PRI maneja, pues electoralmente le fue muy bien al hacerlo, la idea contraria de que había una serie de prácticas que con sus problemas funcionaban y funcionaban bien,
que fue un error entonces poner el gobierno en manos de unos inexpertos de otro partido, y que la solución en 2012 era devolverle a ese PRI mejorado, depurado, decían ellos, la oportunidad de volver a manejar las prácticas como lo había hecho antes. Hemos visto un resultado lamentablemente muy diferente, pero también hay que recordar que estaba basado en una premisa falsa, y es que esas prácticas habían funcionado de una manera aceptable para la sociedad. Lo que pasa es que en aquel momento no había espacios tan claros, con todas las dificultades que hay para ver esas cosas, y que también de hecho ha habido un deterioro por la guerra contra el narcotráfico, que tiene que ver con políticas del Estado mexicano y con la transformación de las rutas del tráfico de drogas a nivel mundial, la manera en que México se convierte claramente en el principal camino para el gran tráfico de la cocaína y demás, esto hacia los Estados Unidos. Un periodo de alternancia con dos gobiernos de Acción Nacional, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y el retorno del PRI a la presidencia como lo que marca precisamente esta realidad actual mexicana. Tú dices que convenció al electorado, en pocas palabras, este argumento, este discurso de nosotros lo hacíamos mejor, pero hay muchos más ingredientes a la mesa para tratar de explicar el regreso del PRI a la presidencia. Algo más que decir, estos son incapaces o ineficientes y nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Algo más ocurrió para ese regreso del PRI a la presidencia? Bueno, yo creo que hay que recordar que a nivel de los estados el PRI mantuvo siempre una presencia mayoritaria, ¿no? Y en la medida en que el gobierno de Fox y luego el de Calderón, para hacer las paces políticas, empoderaron fiscalmente a los estados, le dieron a los gobernadores, no solo del PRI, pero era la mayoría del PRI, buena parte de la bonanza petrolera. Buena parte de la bonanza. Ese fue el pacto de Fox. El pacto de Fox no fue finalmente con una sociedad medio movilizada para procurar una serie de cambios fundamentales, sino con los antiguos poderes para encontrar una paz que le permitiera funcionar. Y un elemento fundamental fue esa reforma fiscal que básicamente repartió una buena parte de dinero y empoderó a esos gobernadores para ser pequeños presidentes de sus territorios, ¿no? Y reyes, no, eso uno. Y la otra, que ya se ha comentado y que es conocida, pero vale la pena insistir porque volvemos de esta manera al tema que mencioné al principio, tiene que ver con el papel de nuevo fundamental, creo yo, que jugaron los medios monopólicos en la construcción del candidato del PRI a la presidencia, ¿no? Digamos. Y en ese sentido lo curioso es que... la principal televisora. Claro. Y ahí lo curioso es que a pesar de 12 años de transición y de toda una serie de retóricas muy cambiantes y demás, vuelve esa televisora a jugar un papel no tan distinto del que jugaba anteriormente, antes de la transición, más importante incluso, para construir la figura de un presidente que y que en términos, digamos, instrumentales funcionó, digamos, ¿no? Salió electo, ¿no? Y eso nos hace pensar claramente cuán importante habría sido enfrentar ese problema cuando había un espacio. Te voy a dar un ejemplo que no es una comparación precisamente estrictamente hablando, ¿no? Pero recuerda que hay momentos de oportunidad histórica muy importantes. 1938, cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. Otro mundo, otros problemas, otras dinámicas, pero una decisión firme, fuerte, contra un poder en ese momento mucho mayor y mucho más fuerte que el Estado, que eran las compañías petroleras y los gobiernos ingleses y norteamericanos detrás de ellos, ¿no? La coyuntura le favorecía a Cárdenas, astutamente la supo usar, pero también supo usar la movilización de los entusiasmos del pueblo. Para que no quedara duda al día siguiente de la expropiación de que los mexicanos iban a ponerse enfrente, si era necesario, para asegurarse que esos otros poderes no recuperaran los espacios que el presidente les había quitado. Las diferencias son muy grandes y como historiador no haría una comparación exterior porque no lo es, no, sobre todo porque el contexto internacional era muy diferente, pero sí recuerda que existe ese espacio de movilización popular que yo siento que a pesar de que Vicente Fox no era Lázaro Cárdenas, pero que tenía esa oportunidad para haber abierto esos espacios y haber usado el entusiasmo popular, incluso de gente que no vota por él, para decir, este es el momento en que el Estado mexicano se emancipa de estas relaciones. Y si encontramos fuerzas que se opongan, tenemos de nuestro lado a la gente que está dispuesta a manifestar su opinión públicamente. Lo que no ocurrió en la transición mexicana. Y costará, lamentablemente, tiempo para que vuelva a aparecer
otro momento de oportunidad como ese. Emilio Curi, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en la parte final. Entramos en la parte final, regresamos con Emilio Curi, hablando desde la Universidad de Chicago. Volvemos. La democracia mexicana y todo esto que has analizado hace unos minutos. Siendo historiador, te pido la perspectiva. ¿Qué escenarios imaginas para un país como México y su democracia? Carmen, como dice, yo me dedico al pasado y entonces lo que voy a decir ahora pues es más una especulación. Espero que... Yo enfatizaría dos cosas. La primera es esta idea que hemos explorado un poquito aquí, de que existen coyunturas de oportunidad y son impredecibles, imprevistas incluso, pero hay que tenerlas en mente. Entonces es muy difícil saber, el año que viene, en el 2018, ciertamente no se puede descartar que se abran una serie de posibilidades, una serie de alineamientos que permitan una reconfiguración de fuerzas que abran estos espacios. Eso sería, pues yo creo que una gran oportunidad que ojalá que si se da no se vuelva a perder. ¿Algo como Podemos en España, te imaginas? No sé, no, o sea, yo tengo cierto escepticismo en este momento con al menos las candidaturas más o menos independientes o llamadas independientes que se han venido presentando en México. No creo que es una opción que se pueda descartar, pero yo creo que si bien estoy hablando por un lado de la importancia de que figuras individuales tomen decisiones, es en un contexto institucional que no es lo mismo que ser un individuo salvador que pueda venir y por su propia cuenta, su propio carisma, eso yo no lo creo, ¿no? Y en ese sentido es un engaño pensar que individuos que llegan de la nada pueden por sí solos hacerlo. Creo que incluso pueden terminar sirviendo muy directa o indirectamente otros intereses muy contrarios a los que aparentan, y eso me preocuparía. El panorama, yo creo, a corto plazo, el mío al menos, está lleno de muchas dudas, de mucho pesimismo, en parte porque no se ven claras las opciones políticas institucionales, pero por otro lado, lo bueno de esto es justamente que las cosas cambian y a veces cambian muy rápido, ¿no? Yo creo que los desgastes, las descomposiciones, la falta de competencia del gobierno actual en tantas áreas de la vida política de México, poco a poco viene concientizando a la gente sobre ciertas realidades que quizás anteriormente habían preferido no ver o querido no confrontar, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que se van abriendo nuestros ojos y en que la discusión permite abrir nuestros ojos, uno tiene que terminar siempre confiando en la posibilidad popular organizada de encontrar nuevos caminos para que un país como México, que tiene tantas cosas a su favor, finalmente mueva esa transición hacia una sociedad mejor y más justa como debe ser. Bueno, pues Emilio, se acabó el programa. Gracias por esta conversación, gracias porque nos recibes en este lugar de la Universidad de Chicago, donde hemos presentado esta serie de programas para CNN. Gracias por hablar de México, de la democracia y de todo este panorama. Gracias por estar aquí. A ti, Carmen, gracias por tu visita. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta bien. Buenas noches. Sobre México, sobre el análisis que se hace en México desde este espacio. Recordábamos el encuentro que se realizó en este mismo lugar hace algunos años, en 2004, cuando el Centro Katz, que estaba recién nacido, en homenaje a este gran historiador que todos queremos, Friedrich Katz, ese Centro Katz que hoy tú diriges, organizó hace esos años un encuentro, pues en el momento donde México estaba, digámoslo así, estrenando, director de la Facultad de Historia de este lugar y director del Centro Katz de Estudios Mexicanos, que es Emilio Curi, profesor de esta Universidad de Chicago también. Emilio, gracias por estar aquí en este programa, bienvenido, gracias porque nos recibes en tu oficina. Gracias a ti, Carmen, ha sido un gusto tenerte de visita y poder compartir tus puntos de vista, no solo con nosotros en la universidad, sino con la comunidad mexicana de Chicago. Gracias, Emilio. Bueno, pues tenemos oportunidad de hablar contigo para este programa y me gustaría mucho que retomáramos parte de lo que han sido estas charlas en la universidad.
noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Estamos en este programa que forma parte de la serie que hemos realizado en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, pues agradecemos a la Universidad de Chicago que nos permite estar en este espacio, que es la oficina, una de las oficinas del o casi estrenando la alternancia política en 2004. Han pasado todos estos años, es necesario un balance, una reflexión crítica de lo que le ha pasado a la transición política mexicana. Un hombre como tú, que tiene tanto contacto con esta realidad mexicana en términos de estudio, ¿qué podrías decir de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de si terminamos o no la transición, de si estamos en ella todavía, de qué pasa con la democracia en México? Bueno, yo creo que ha sido un periodo lleno de muchas paradojas. En 2004, cuando nos reunimos acá con una lista muy prominente de políticos, intelectuales, miembros de la sociedad civil mexicana, había todavía cierto aire de esperanza, de posibilidad, de apertura, de aquello que llamábamos y seguimos llamando la transición, pero ya a 11 años de distancia, casi 12 van a ser dentro de poco, las cosas se ven